Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy nos acompaña Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos y todo un referente en el periodismo español. Bueno, muchas gracias, Diego, por contar con tu atención y tus opiniones. Mira, empezamos siempre últimamente, al cumplirse un año de la pandemia, con una pregunta que es genérica. Si crees que la Unión Europea, sus instituciones han estado a la altura de la crisis que ha provocado esta pandemia en todos los sentidos, ¿no? Económica, sanitaria y social. Primero que estoy encantado de estar aquí en Canal Europa, que me parece que es un medio enormemente importante en estas circunstancias de manera especial. Bueno, la pregunta cuesta responderla, por lo menos para mis conocimientos, que no son muchos en algunos campos especialmente. Y es que yo creo que estamos ante un problema muy grave, muy insólito, muy nuevo, muy desconocido, ante el cual no había experiencia y que además no se esperaba ni se sospechaba que pudiese producirse. Entonces, sobre este punto, yo creo que la Unión Europea, como los gobiernos de los países, que también merecen la crítica, tienen algún tipo de disculpa, de justificación. Les cogió de sorpresa y, bueno, actuaron como supieron buenamente. Pero en conjunto yo diría que la actuación de la Unión Europea dejó bastante que desear, tanto de su central en Bruselas como por parte de algunos de los países miembros y, por supuesto, por parte de las gestiones, por los encargados de hacer gestiones, por ejemplo, en la compra de vacunas. Estamos viendo ahora que esto es un caos enorme y que la gente está desconcertada. Empezó desde el primer momento a haber muchas informaciones, muchas noticias, muchas promesas precipitadas, cuando realmente se trataba de algo que no era muy conocido, y se hicieron muchas promesas y ahora mismo pues está en esa oscilación que además sufre, yo creo, que una fuerte presión de la competencia comercial, porque si no, no se explican muchas de las cosas que estamos escuchando. Yo creo que a Bruselas, por otra parte, le ha faltado cohesión de los países miembros. Y esto me parece que es un problema grave, no solamente para ahora, para resolver la pandemia, sino de cara al futuro. ¿Qué respuesta deben de dar los Estados en torno a lo que sí que parece que ha sido una respuesta positiva, que es el tema de las ayudas, ¿no? Y los fondos que se han articulado en Next Generation? España, por ejemplo, es uno de los países más beneficiarios y ahora toca, evidentemente, demostrarle a la Unión Europea que ese dinero que nos dan se emplea adecuadamente. ¿Qué esperas de la respuesta de los Estados miembros y en concreto de España? Los Estados miembros, yo espero a veces contradicciones. Yo tengo bastante complejo a veces de culpar a la precipitación con que se produjo la ampliación de la Unión Europea. A los 10 antiguos países miembros de la Unión Soviética. Por supuesto, algunos de ellos han respondido muy bien, otros no tanto, y está mucho que desear, y creando mucha confusión dentro de la propia Unión Europea, a la que hay que añadir también pues, todo lo que ha supuesto el Brexit. Pero en unas circunstancias como esta, yo creo que los Estados, todos ellos se adhirieron a la Unión Europea, y estoy hablando de manera especial estos últimos que se incorporaron, porque se veía que iban a tener beneficios. Y es lógico que los tuviesen, y sobre todo más en circunstancias como estas, en circunstancias en que se produjo pues, una gran necesidad por parte de los ciudadanos y por parte de los empresarios, por parte de la economía en general, que es donde además la Unión Europea podría hacer un papel muy importante. Y aquí yo creo que en principio hubo una buena reacción, hubo un planteamiento de ayudas, pero ahora mismo a mí me parece que es desesperante la lentitud con que esto se está llevando a cabo, los tiquismiquis y problemas que están surgiendo de un lado y de otro, y cómo no se aplica de una vez, sabiendo que en todos los países, España es un ejemplo muy claro, hay muchos miles de millones de personas que están pasándolo muy mal, que están esperando, viviendo un poco con la confianza de estas ayudas que tardan muchísimo en llegar. Yo creo que aquí hay una culpa muy grande de la burocracia que ha acumulado la Unión Europea. La Unión Europea, entre los vicios que tiene o las dificultades que atraviesa, pero lo mal que lo ha hecho en algunos aspectos, es crear una burocracia
gigantesca que se concentra en esos edificios monstruosos de Bruselas y que no resuelve con rapidez suficiente los problemas, ni muchísimo menos. Y en eso no es la primera que ocurre, y ahora mismo en que estamos ante una pandemia, aunque se está ahora en que se está muriendo la gente, en que se está arruinando la gente, en que la gente está pasando hambre y necesidades, todos estamos viendo la imperiosa necesidad de que para frenar esto se estimule el desarrollo, la recuperación económica, pero me parece que la Unión Europea va muy lenta. Bueno, si lo vemos desde nuestro propio país, la ciudadanía tampoco acaba de entender cómo ante unos fondos de esta naturaleza y, como has dicho tú, tan imprescindibles en un momento como pandémico, no haya un acuerdo de Estado, no haya una mayor estabilidad política y haya un enfrentamiento continuo, ¿no? ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo lo va a entender la sociedad si todos los días se dice algo distinto, contradictorio? Si estamos viendo que un gobierno que empieza diciendo que no hace falta llevar mascarilla y después acaba diciendo que no sé qué y acaba haciendo 1000 cambios, y luego a esto añadimos que hay 17 autonomías, cada una aprovechando de sus potestades, de su capacidad. Yo creo que no sé si siempre es así, pues no se pliegan a unirse en torno al Estado, que en este momento es tan necesario para afrontar este problema. Bien, es verdad que el gobierno, los partidos políticos no han dado en este sentido un buen ejemplo. Se ha utilizado la pandemia y las soluciones contra la pandemia se han utilizado como un medio electoral. Y lo estamos viendo ahora en las elecciones que se celebran en Madrid el 4 de mayo, que uno de los puntos principales de la campaña está justamente en que los partidos están disputando el voto a través de la pandemia. Parece que no hay otros problemas en Madrid ni otros planes para el futuro, no. Todo era pandemia y todo es saber cómo unos aprovechan de las debilidades de otro. En este sentido, si critico lo que ocurre en Bruselas, todo eso desde luego lo traslado a España y creo que la verdad es que aquí pues, el tratamiento que se ha dado a este problema pues, ha dejado mucho que desear hasta ahora. Bueno, el 9 de mayo, el Día de Europa, se lanza la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Que bueno, tardó en salir, en arrancar, también por la pandemia, evidentemente, que basa todo en la participación, o intenta la participación de los europeos, pero a mí me gustaría preguntarte cuáles crees que deberían ser los objetivos principales de esa conferencia y cuáles las reformas que deberían salir de la conferencia. Hay muchos aspectos. Yo creo que casi me atrevería a decir que la Unión Europea necesita una reforma, una transformación, una renovación, porque claro, ya son muchos años, se han incurrido muchos vicios, se ha ampliado mucho el número de socios, son nuevas las dificultades que han surgido, las circunstancias no son iguales ahora que cuando se fundó la Unión Europea o sus orígenes, y entonces yo creo que esto necesita una reflexión seria y una planificación pensando más ya que en el presente, pensando en el próximo futuro. Para ello yo creo que serían muy importantes dos cosas. La primera, que me parece fundamental, es mentalizar de nuevo a los europeos la importancia que tiene para sus vidas, para su futuro, la Unión Europea. Se ha perdido mucho entusiasmo, empezando por España. España, que yo asistí a los momentos en que se incorporó y la euforia que teníamos todos los españoles porque íbamos a ser europeos por fin, miembros de la Unión Europea. España era un país que en ese momento se empujaba muchísimo y ahora mismo hay que decir que este entusiasmo ha venido decreciendo y ya hay muchas personas, desgraciadamente más de las que debería, que tienen la impresión de que la Unión Europea no es una panacea, yo no tiene por qué serlo, pero que creen que la Unión Europea no está respondiendo a lo que estaban esperando. Bien, es verdad que siempre se esperan más de estas cosas que lo que luego se consigue, pero en este sentido yo creo que dinamizar un poco el entusiasmo de la gente de todos los países sería fundamental. Y desde luego también otro planteamiento que también entra un poco dentro de esta línea es que la Unión Europea reconsidere de nuevo su unidad, reconsidere que entre los 27 países miembros pues hay uno que eran 28, uno se ha ausentado, es como el Brexit, en fin, hay otros dos o tres, o quizás si profundizamos alguno más, que se nota o que están incómodos o que no han comprendido que no es la Unión Europea
o que pretenden mantener por encima de todo su soberanía, olvidando que entrar en la Unión Europea implicaba ceder un poco de soberanía, tampoco tanta, pero un poco de soberanía en beneficio del conjunto, de la unidad, y que esto se está olvidando. Y yo creo que concretamente con estos países, la Unión Europea, y aquí voy a mencionar a dos, voy a mencionar a Hungría y a Polonia, la Unión Europea, Bruselas, tenía que ser más severa, luego más drástica en este sentido, tomando medidas y diciendo, mire señores, si ustedes no están de acuerdo para estar recibiendo aquí ayudas, pues para eso estamos muchos. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hay que compartir entre todos, pues ustedes mejor que lo hagan por su cuenta aparte, que sigan siendo plenamente independientes. Yo creo que este es uno de los problemas también que altera muchísimo el funcionamiento, que retrasa muchísimo las decisiones, que se pierde mucho tiempo en estas discusiones vacías y que se incurre muchas veces también en malos ejemplos a imitar. Ocurrió con la llegada de inmigrantes, con otros muchos problemas que no se pueden resolver justamente porque hay algunos gobiernos que se empeñan en que esto no lo apoyen. No digo que tengan que apoyarlo todo, es lógico que también hay discusiones entre los gobiernos y entre los países, es evidente. Para eso será la cumbre esta y para eso hay otras cumbres, ¿no? Y en este sentido también yo creo que la cumbre parte con un pequeño hándicap absurdo, que ha sido este problema que surgió en Turquía por una cuestión de protocolo mal entendida y de luego mal llevada a cabo por el presidente del Consejo de Europa. Creo que el señor Michel tendría que darse cuenta de que ha causado pues, un daño muy grande, porque aparentemente el protocolo es una cuestión un poco secundaria, pero tratándose de 27 países, todos soberanos y todos, pues yo creo que el protocolo es fundamental que se respete para evitar sutilezas o problemas, ya que pasan un poco de las sutilezas que se produjo otro día en Estambul, en Ankara, por favor, perdón. Pues muchísimas gracias, Diego. Seguro que en este proceso de la conferencia, la Asociación de Periodistas Europeos, tú mismo y en Canal Europa nos vamos a encontrar en foros, en debates y intentaremos, evidentemente, corregir esos errores que tú mismo has señalado y que la Unión Europea, evidentemente, sea el proyecto de construcción europea que todos queremos. Estaremos encantados y creo que además puede ser también de nuestra unión y de nuestra colaboración pueden surgir resultados bastante interesantes. Por lo tanto, la asociación está abierta, lo mismo que yo personalmente, pero especialmente la asociación y más con una entidad como es aquí Europa, para hacer algunas cosas que podamos hacer conjuntamente y ver si podemos aportar. Evidentemente, nosotros no somos un Estado, no somos un gobierno, ni unos ni otros, pero de todo sí podemos poner un granito de arena a que algunos de estos problemas, primero que se sepan, que trasciendan, que sepan que los ciudadanos que seguimos apoyando la Unión Europea, pues estamos un poco vigilantes de que estas cosas se resuelvan con eficacia, con rapidez y que nos podemos beneficiar todos, todos sin excepción. Bueno, seguro que nos encontraremos en ese camino. Muchísimas gracias, Diego. Gracias.